Y nos metemos en la actualidad vinculada a la parte política de Cristina Fernández de Kirchner. Un ratito nos vamos a meter un poquito más en cómo sigue, por un lado, su patrimonio y la estrategia para evitar ir a la prisión. Eso todavía no está resuelto, lo tiene que decidir la justicia, ¿no? Digamos, cuando decimos evitar ir a prisión, hablamos de tramiterío, Sí, claro. Pero la condena la va a cumplir, sí, la condena no es que quiere evitar la condena. ¿Dónde? Y como vos decías, ¿dónde? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo? Exactamente. Hoy a las 4 de la tarde se va a reunir el Consejo Nacional del PJ, que preside Cristina Fernández de Kirchner. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Bueno, ahí de hecho, ustedes saben que para poder sostener los derechos políticos, una persona no puede estar condenada. Ya fue notificada la Cámara Nacional Electoral para que sea excluida del padrón. Una persona condenada por delitos dolosos no puede estar en el padrón, eso significa que no vota y tampoco puede ser elegido. Y para poder ser autoridad para poder inscribirse como afiliado a un partido político, claro, no hay que estar en el padrón. Claro, y si no estás en el padrón y no estás afiliado, no puedes ser autoridad de un partido político. Por lo tanto, le quedará después a la jueza federal del juzgado número 1, Servini, la jueza Servini, actuar de oficio para decirle al PJ, señores, su presidenta no puede ser más presidenta. Y ahí el PJ resolverá qué hace. Uno se imagina dejar vacante el cargo y que sea una presidenta honoraria proscripta. Que abonaría claramente, abonaría el relato. En los papeles el vicepresidente es José Mayans, sí, el senador José Mayans. El vicepresidente primero, claro. Exactamente. Así que actuará a las veces de presidente en ejercicio, como lo va a hacer hoy, que de hecho es quien convocó a esta reunión del Consejo Nacional del PJ para establecer un plan de acción. De hecho, es algo que venían pidiendo los sindicatos, que habían empezado a organizarse, a movilizarse, cada uno planteando su propia movilización, y venían diciendo, no, muchachos, organicemos algo todos juntos, porque si son pinceladas de movilización, claro, lo que va a mostrarse es desorganización y no precisamente una acción coordinada y que se note, por lo tanto... Lo fundamental en este tránsito para Cristina es tratar de mostrar la mayor unidad y cohesión posible. Esta mirada de que la condena aglutina al peronismo, un peronismo que se estaba fragmentando, que estaba atravesando fuertes internas y que todavía están ahí latentes, y de ahí esta impronta de coordinémonos, organicémonos, vayamos todos juntos a cualquier manifestación o cualquier acción que se decida. De hecho, Sergio Palazzo, el titular de la bancaria, venía reclamando que como mínimo el día que tenga que ir a notificarse, que ella decida ir a notificarse si es que ese trámite ocurre, ahora lo vamos a estar hablando, a tribunales, que haya una gran movilización que la acompañe. Pero eso se va a resolver, entre otras cosas, hoy en la reunión del Consejo Nacional del PJ, en donde también se va a instruir a los líderes regionales para que hagan algo similar en el mismo momento en cada una de las provincias. Lo que quieren es que haya una gran movilización nacional, como algo se vio espontáneamente, de hecho, la noche del martes, cuando se conoció la condena. Y ayer hubo pinceladas de esto en la marcha de los jubilados de ayer, que también tenía otros componentes, como los trabajadores del Garrahan, de los que vamos a estar hablando en un ratito, pero hubo, sí, militantes que fueron a la Plaza del Congreso, después algunos incluso fueron a la Plaza de Mayo, y muchos también se dirigieron hacia la casa de Cristina Fernández en San José y Humberto Primo. De hecho, llamó mucho la atención en particular una columna, la que encabezaban algunos intendentes vinculados a Axel Kicillof, ¿no? Ferraresi, entre otros, porque, digamos, y también estaba Mario Seco, que hasta ahora venían enfrentando la estrategia electoral de Cristina, pero ayer
se pusieron al frente de una columna y fueron hasta la casa de Cristina Fernández para ofrecerle su apoyo. Y acá hay como dos planos de la discusión para el PJ. En principio estamos hablando de lo que se va a discutir hoy en la sede del partido, es, bueno, la reacción en algún punto, la reacción unificada a la confirmación de la condena, pero por debajo de eso también está la discusión de cómo van a ir a las elecciones. Claro. Y ahí en ese plano, bueno, probablemente la cuestión se empieza a poner un poco más difusa y va a haber que estar realmente muy atento a cómo se muevan precisamente estos intendentes, y por supuesto todo el foco está puesto en el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que tampoco, digámoslo, es candidato. Claramente. Y de hecho ayer Máximo Kirchner ofreció una entrevista en C5N, una larga entrevista, donde por supuesto habló sobre su madre, cómo está su madre. Trató de evitar comentarios de tipo personales sobre cómo está Cristina, sino en términos políticos, que está resistiendo, fortalecida. Esos fueron algunos de los términos que utilizó. Pero hablando sobre la estrategia electoral, y sin mencionarlo, sobre Axel Kicillof, había sido muy duro Máximo con Axel. Y sí, porque usó palabras que ya había usado su madre en estos días, hablando sobre la estrategia electoral y los egos. Esto decía anoche Máximo Kicillof. Creo que también hay una experiencia donde por ahí hay que entender también que hay sectores que tienen que tener la capacidad de reconocer también lo hecho por la figura de Cristina. Y muchas veces cuando uno se sienta a una mesa a discutir y solo espera reconocimiento y no reconoce nada en el otro o en la otra, es muy complejo. Es muy complejo, ¿no? Y aparte, si esto se transforma en un festival de vanidades, egos y diferentes tipos de actitudes, es más complejo todavía. Yo creo que ahí la trampa que debe eludir la dirigencia, esas vanidades y esos egos y los lugares. ¿Sabes por qué? Porque eso es una mochila muy pesada sobre la espalda, y te termina doblando y te pone de rodillas ante tus propias miserias muchas veces. Entonces creo que lo que nosotros tenemos que lograr como argentinos y argentinas es recuperar la autoestima, el amor propio, y los dirigentes tienen una responsabilidad enorme. Bueno, el mensaje, ayer hablando con un legislador del PJ bonaerense, muy cercano a Kicillof, decía, bueno, lo que pasa es que ahora Cristina está usando en favor suyo su propia estrategia, hablando de los egos, claro, y las vanidades, dice, ¿por qué somos nosotros y no precisamente ellos? Que también vinieron a imponer que es Cristina y que tiene que ver también con una estrategia no solo política, sino también judicial. Exactamente, el foco acá en algún punto es cómo se va a terminar dirimiendo la tensión que evidentemente persiste entre Kicillof y Cristina, más allá de la condena y más allá de la reacción de Kicillof a la confirmación, a la decisión de la Corte, que obviamente estuvo dentro de lo esperable, pero probablemente no haya sido lo enfática que se podría haber esperado, y también como Máximo Kirchner, quien obviamente sigue tratando de marcar un poco los límites al gobernador, había sido muchísimo más duro en el pasado con Kicillof, prácticamente desconociéndolo como sucesor o heredero de Cristina o todo lo que Cristina representa. Bueno, acá también, bueno, todavía no, la tensión no llega, no la llevó al límite ayer. Y de hecho ayer también Axel Kicillof estuvo en otro medio, en el streaming cenital, hablando precisamente sobre el escenario político electoral post-fallo y hablando también sobre, le preguntaban sobre el desdoblamiento y ahora qué pasa con el cronograma. Claro. Y uno dice, bueno, no es que se había desdoblado Kicillof del cronograma nacional, se había desdoblado de Cristina Fernández, digamos, ese era el desdoblamiento. La pregunta es, ahora sin Cristina en la cancha, si se justifica el desdoblamiento. Y la pregunta no es que dijo, no, ya está definido. Bueno, ahora es, no sabemos, y eso es lo que sorprendió. Esto decía ayer también a la tarde Axel Kicillof. Hoy te diría estamos en otro país en este momento. Obviamente, en este momento yo te diría que las elecciones son el día que son nadie está, te digo, estamos todos un poco conmovidos y choqueados por la situación. No sé, sí sé que ha pasado algo muy
muy tremendo y que, bueno, las consecuencias de toda índole las vamos a ir viendo con el paso del tiempo. Sí creo que hay una vocación importante de todos los sectores. Yo ayer estuve en el PJ, hoy estuve de nuevo y de ver cómo ya veníamos charlando. Yo me había reunido con Cristina, creo que fue la semana pasada, y los sectores, diversos sectores, más allá de cómo lo ven desde afuera, diversos sectores, buscando una lista en común, era algo de lo que veníamos hablando. Lo que veníamos hablando. Ahora estamos en otro país. Claro, cambió todo, ahora cambió el mapa, lo cual es una realidad evidente, sí, ¿no? claro. Y en algún punto, cuando se decidió el desdoblamiento, no era tan inminente, porque si bien era algo que se podía prever, fueron pocos los que se imaginaron que esto iba a ocurrir antes de las elecciones. Si Kicillof está pensando, o sea, en que es efectivamente otro país y que se puede rever una decisión que tomó, es porque no creían que va a llegar en este momento. No creía que definitivamente no era algo que estuviera en los planes. Una nota al pie, en ese mismo contexto le preguntaron a Kicillof, bueno, si fueras presidente, eventualmente alguna chance podemos y sospechar hoy que tenés, ¿la indultarías a Cristina? Porque se empezó a hablar también de eso, ¿no? Del indulto a Cristina. Versiones alocadas que hasta le piden al presidente Javier Milei que lo haga, obviamente eso no, pero la pregunta era válida para Kicillof, y Kicillof también fue muy moderado y no dijo claramente, sí, por supuesto, tampoco dijo no, pero algo le esquivó olímpicamente. Y bueno, es incómodo, a esa por algo respuesta. Kicillof estaba queriendo desmarcarse, porque descristinizarse. Exactamente, y en definitiva un indulto puede caerle muy bien a... No se sabe qué fuerza electoral tiene hoy el kirchnerismo más duro, pero no a todo el resto. No, claramente, claramente. Y de hecho, el mapa electoral alterado para el PJ, no solo para el PJ, No, claro. ahora sin Cristina en la cancha también es, bueno, el adversario en el que estaban pensando en la libertad de avance y en el eventual acuerdo con el PRO. Hay que cambiarlo, digamos, ese joven desconocido outsider en el que estaban pensando hipotético para enfrentar a Cristina. Bueno, de hecho, ahí hay otro dato. Se hablaba mucho de que el candidato realmente muy disruptivo y una estrategia muy llamativa, pero que podía llegar a tener cierta potencia en la tercera sección electoral, era el gordo Dan, el Daniel Parisini, que es uno... Era también algo que, digamos, cero confirmación de esto, pero era algo que empezaba a crecer, esa posibilidad. El propio tuitero dijo, yo de esta me corro, y en definitiva porque ahora probablemente se busque sea necesaria otra figura, claro. otra estrategia de campaña. Lo que sí hay mucho convencimiento es, con o sin Cristina candidata, Cristina va a ser omnipresente en la campaña. Sí, claro. Eso es un factor ordenador tanto para el peronismo como para el oficialismo. Un ratito seguimos con Cristina, hablamos de la estrategia para ver si se queda en San José, y la otra pregunta es, hablando de los patrimonios, ¿durante cuánto tiempo se podría quedar en la casa de San José? ¿Cuánto tiempo?